Bueno muchachos, pues comenzamos nuevo tema. Es el tema de las lenguas de España. Vamos a hablar de las lenguas y dialectos que tenemos en nuestro país y de la formación y evolución que han sufrido a lo largo de los años. Bueno, en primer lugar, para comenzar este tema, debemos conocer la diferencia entre lengua y dialecto. Bueno, como os pongo en el PowerPoint, el dialecto es la manifestación de las diferencias diatópicas de una lengua que configuran tipos regionales de esa lengua común. Lo explico para que lo entendáis. Las diferencias diatópicas son las diferencias que una lengua tiene según la región en la que se dé. ¿Vale? Por ejemplo, no es el mismo castellano o español el que tenemos en Andalucía que el que tenemos en Madrid, porque tenemos una serie de características que lo diferencian. Por ejemplo, en Andalucía tenemos el seseo y el ceceo, ¿vale? Pues eso sería un dialecto, la diferenciación según la región de una lengua común. Esta lengua o estos rasgos dialectales pues los podemos encontrar en rasgos de pronunciación o en léxico propio, es decir, palabras propias que solo se dan en una región en particular, ciertas construcciones, pero nunca van a impedir que hablantes de diferentes dialectos se comuniquen. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo sigue siendo la misma lengua, lo que pasa que tiene rasgos diferenciados. ¿Cuáles son las lenguas de España según la Constitución? Pues la Constitución dice que actualmente las lenguas oficiales de España son 4. El español o castellano, el gallego, el catalán y el vasco. Algunos libros dicen también que el valenciano es una lengua. Actualmente no se considera que sea una lengua, se considera un dialecto, ¿vale? Estas son las lenguas oficiales de España. Bueno, comenzamos con la formación de las lenguas. ¿Cómo llegamos a este momento en el que tenemos tantas lenguas y tantas variedades dialectales? Bueno, pues para llegar a este punto vamos a pasar por una serie de fases. En un primer momento van a estar las lenguas prerromanas, es decir, antes de que lleguen los romanos a la península, en la península, repito, va a haber muchísimos pueblos diferentes. Por ejemplo, tenemos los celtíberos, los cartagineses, los vascos que todavía estaban, es un pueblo antiquísimo, los íberos, tartesos, ligures, celtas, griegos, fenicios, o sea, había muchísimos pueblos. Y como había tantos pueblos, cada uno tenía su propia lengua, entonces no había una unidad lingüística en la península. Una vez que llegan los romanos a la península, esto se acaba, estas lenguas comienzan a desaparecer y ahora explico por qué. Todas a excepción del vasco, que todavía continúa. Pero, eso sí, van a dejar su huella en nuestra lengua actual, que es el castellano, ¿vale? Todas las lenguas por las que vayan pasando en la península, pues después van a dejar la huella en castellano. ¿Qué rasgos dejan estas lenguas prerromanas? Pues algunos topónimos, es decir, nombres de lugares, ¿no? Por ejemplo, Gadir o Málaga, Cartagena. La pérdida de la F inicial, porque los que habréis dado latín sabéis que antiguamente la H que tenemos hoy en día, pues en muchos casos venía de una F latina, ¿no? Por ejemplo, hijo se decía filius. Y también sufijos como ez, az, urro, orro. Por ejemplo, un dato curioso es que el sufijo ez significa hijo de. Por ejemplo, si yo me apellido Jiménez, pues eso significa que soy hija de Jimeno. Bueno, continúo con el latín hispánico. Entonces estamos en un momento en el que tenemos muchísimos pueblos, muchísimas lenguas, pero en el 218 a.C. llegan los romanos a la península y comienza el proceso llamado romanización, que se va a consolidar en el 19 a.C. Con esta romanización lo que se consigue es la unidad de las lenguas peninsulares, porque el latín se va a imponer como lengua única, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a tener en primer lugar? Vamos a tener un periodo de diglosia. Eso significa que la persona que vivía en la península va a hablar, por una parte, en su vida privada, va a hablar su propia lengua. Pero sin embargo, cuando llega a la vida pública, a la escuela, al mercado o lo que sea, va a tener que hablar
el latín, que es la lengua que le impusieron los romanos. Entonces, durante un tiempo vamos a tener ese periodo en el que se habla dos lenguas, en que cada persona habla dos lenguas, el latín y su propia lengua materna. Sin embargo, llega un momento en el que hubo un emperador romano llamado Claudio que impuso una orden en la que se decía que solo se concedería la ciudadanía romana a aquel que hablara latín. Esto era muy importante, porque si tú eras ciudadano romano, podías tener una serie de derechos que de otra manera no los tendrías. Y por otra parte, en las escuelas que va creando Roma en la península, solo se va a hablar latín. Esto es lo que hace que al final esas lenguas prerromanas vayan desapareciendo y se imponga el latín como lengua única de la península. Bueno, también os quería comentar que este latín, al igual que las lenguas prerromanas, van a dejar su impronta en el castellano que tenemos hoy en día. Por ejemplo, va a desaparecer el sistema casual. A los que hayáis dado latín ya sabéis que el latín, para decir, por ejemplo, del niño o para el niño o el niño, es decir, todo aquello que decimos con pronombres o con preposiciones, antes lo decíamos poniendo un final de palabra distinto, ¿vale? Entonces eso se acaba y pasamos a lo que ahora sería el sistema preposicional, con preposiciones. Por otra parte, se pierden las cantidades vocálicas y se pasa de 7 vocales que estaban en el latín vulgar a 5. En el latín, como ya, bueno, sabréis los que dais latín, las antiguas vocales latinas pues tenían unas cantidades, había vocales largas y había vocales breves. Ahora en castellano no tenemos cantidades vocálicas, ¿vale? Y también, por ejemplo, uno de los casos que era el acusativo que terminaba en una M, pues esa M se pierde. Y así es como se da paso a muchas de las palabras que tenemos hoy en castellano. Bueno, seguimos, pasamos a otra fase, que es la fase del superestrato germánico. Ahora os explico qué es el superestrato. Bueno, cuando cae el Imperio Romano, los pueblos del norte, que son los suevos, los vándalos, los alanos y los visigodos, comienzan a invadir la península, pero no van a imponer su lengua como habían hecho los romanos. En este caso van a aceptar que el latín es una lengua de comercio y se van a conformar con influenciarla como un superestrato. Eso es lo que es un superestrato, es una lengua invasora que llega a la región de la lengua invadida, por decirlo así, pero no impone su lengua, simplemente la influye con algunos rasgos. Eso es un superestrato. ¿Cuáles son esos rasgos que nos van a dejar? Pues sobre todo vamos a tener vocabulario bélico, por ejemplo, yelmo, espuela o arcerse. También vamos a tener topónimos como Castrojeriz o Mondariz. Y también va a influenciar en la onomástica, es decir, en los nombres. Por ejemplo, Rodrigo, Elvira o Alfonso. Bueno, eso sí, no influye en la fonética y en la sintaxis casi nada, así que básicamente en el vocabulario. Y finalmente llegamos al superestrato árabe. Bueno, debo decir que para el momento en el que ya los germanos se han instalado en la península, esa unidad que teníamos con el latín, que teníamos una sola lengua, ya es cuando comienza a romperse, porque a medida que esos dialectos germanos van influenciando al latín que teníamos en ese momento, a ese latín vulgar, pues comienzan a crearse las variedades dialectales. Ahí es donde empieza a romperse la unidad idiomática. Bueno, como decía, el superestrato árabe, comienza la expansión del Islam por el Mediterráneo y trae a los árabes a la península en el año 711. Desde entonces las lenguas peninsulares se van a diferenciar mucho más. Los árabes no nos impusieron su lengua, pero también quedan vestigios, como si fuera un superestrato, exactamente igual que el germano. Durante su ocupación, eso sí, se van a crear dialectos mixtos, ¿vale?, entre el castellano y el árabe, por ejemplo el mozárabe, que como ya sabréis es el habla que tenían los cristianos que vivían en territorio árabe. Y pues estos dialectos mixtos van a estar a la par con los dialectos romances que se van a ir consolidando en los siglos X y XII aproximadamente.
Algo interesante del mozárabe es que en él se van a documentar muchos pasos intermedios entre el latín y el castellano, entonces ahí se puede investigar muy bien la evolución que ha tenido nuestra lengua. ¿Cómo va a marcar el superestrato árabe a nuestro idioma? Pues en la fonética, morfología y sintaxis lo marca muy poco, pero dejó un gran léxico, sobre todo relacionado con la guerra, la agricultura, el comercio, la casa. Por ejemplo, tenemos palabras como almohada, albornoz, acequia, alguacil, arancel, alfombra, alféizar. Prácticamente todo lo que empiece por al es un léxico árabe. Bueno, continuamos. Vamos ahora a ver la evolución del castellano. Ya estamos en un momento en el que el castellano ya está formado, ya tenemos la lengua castellana, pero esa lengua ahora tiene que evolucionar hasta lo que tenemos hoy en día. Entonces, ¿cómo comienza esto? También va a haber una serie de fases en esta evolución del castellano. En un primer momento estamos en los orígenes. Estamos ya en la reconquista, ¿vale? Después de que los árabes ocuparan la península, nos encontramos en la reconquista y pues ya en esta época pues vamos a encontrar una gran diversidad lingüística que poco a poco se va a ir reduciendo con la expansión del castellano, pero al final pues van a quedar muchas lenguas y muchos dialectos en España. Bueno, debemos decir que diversos factores políticos y culturales van a hacer que los dialectos los dialectos románicos peninsulares van a correr distintas suertes. Vamos a hablar de cada una de las lenguas que tendríamos hoy en día y que teníamos en el momento, ¿no? En primer lugar estaría el gallego-portugués, que era una sola lengua, ¿vale? Va a conocer su época de esplendor en los siglos XIII al XIV, pero a partir del XV es cuando se va a empezar el desgajamiento en dos lenguas, perdón, de esa única lengua en dos lenguas, y entonces vamos a tener el gallego por una parte y el portugués por otro. Es por eso que esas dos lenguas se parecen bastante. ¿Qué pasa o qué ocurre con el catalán? El catalán va a tener un cultivo literario muy importante y muy amplio en los siglos XIII y XIV. Es una época de mucha influencia provenzal, es decir, francesa. Y el condado de Barcelona va a iniciar su expansión política y comercial en el siglo XV. Esto va a suponer la extensión del catalán por toda la costa del sur, por Baleares y por Cerdeña. ¿Qué ocurre con el vasco? El vasco sigue resistiendo, es increíble cómo ha resistido durante tantísimos años, pero eso sí, se va reduciendo un poquito la zona en la que está esa lengua. Y por último tendríamos el castellano, ¿no? Que se encuentra en el centro de la península en un primer momento, pero se va a empezar a imponer con fuerza en un doble movimiento. Por una parte, hacia el sur, en las tierras de Al-Ándalus que estaban conquistadas por los árabes, y por otra parte horizontalmente hacia los reinos cristianos vecinos, que se van a terminar por castellanizar completamente. El éxito del castellano se debe sobre todo a la expansión política y militar de la gente que lo hablaban, pero además también existe una razón lingüística de mucho peso, que es que las otras lenguas eran muy conservadoras y muy vacilantes, y sin embargo el castellano tenía soluciones muy innovadoras y más o menos fijó con relativa rapidez sus formas definitivas, y entonces pues eso es lo que gustó del castellano, por decirlo así. Bueno, estos serían los orígenes. Pasamos ahora al castellano medieval. Estamos entre los siglos XIII y XIV aproximadamente, ¿vale? Hasta la época alfonsí, es decir, la época de Alfonso X, que es en el siglo XIII, me he perdido, aquí, hasta el siglo XIII, lo que vamos a tener es un castellano muy inseguro, con muchas dudas, que por ejemplo podía utilizar igualmente una I latina o una Y o una J como grafía, quiero decir, ¿sabe? Para la misma grafía. Entonces no va a ser hasta el momento de la época alfonsí cuando se va a fijar todas estas irregularidades fonéticas del castellano medieval, se van a fijar
con unas normas, ¿no?, que va a imponer Alfonso X. El castellano en este momento es un castellano muy flexible, muy influenciable. Por ejemplo, tiene influencia del francés. Podemos encontrar algunos apócopes a finales de palabras. Por ejemplo, nuez en vez de nueve. Apócopes es que la última letra se cae, por decirlo así. También comprobamos la vacilación entre vocales abiertas, timbre de vocales abiertas, confusión de algunas consonantes sordas y sonoras. O sea que va a ser un castellano con muchísima vacilación. Con la norma Alfonsí, como decía, va a llegar un momento de mucha estabilidad, de mayor estabilidad escrita, porque se va a dar unas directrices muy concretas para este tipo de problemas. Pero sin embargo, cuando llegamos al siglo XIV, todos estos cambios se van a resquebrajar, porque el castellano va a intentar modernizarse aún más, y entonces pues todos estos cambios pues caen en saco roto. Va a ser al final de la Edad Media cuando los cambios se van a acercar más a lo que sería el español clásico. Pasamos al español clásico, que sería del siglo XVI al XVII. Bueno, en este momento, ¿vale?, en el siglo XVII es cuando el castellano pasa a llamarse español. El castellano en ese momento es una lengua muy importante, sobre todo en la corte del rey, pero precisamente por esta tendencia que tenía a la modernización o la actualización, al principio va a haber un gran desbarajuste del sistema consonántico, es decir, se utilizaba de forma incorrecta, según la norma de Alfonso X, la fonética con respecto a la escritura. Va a haber, eso sí, muchos avances. Por ejemplo, va a aparecer la H inicial con aspiración fonética. Vamos a empezar a encontrar la forma no en vez de non. Y vamos a tener diferencias entre los verbos haber y tener, que antiguamente pues no había diferencia. También, por ejemplo, va a desaparecer la oposición de B y V, que prácticamente se pronunciaban igual. Van a cesar la vacilación de vocales átonas, es decir, va a haber bastantes avances. Pasamos al español ilustrado. Es el momento en el siglo XVIII cuando concluye la labor de normativización del castellano, que había iniciado Nebrija siglos antes. En este momento es cuando se funda la Real Academia Española de las Letras. Se funda también o se crea también el diccionario de autoridades, la ortografía y la gramática de la Academia Española, y es por esto que la lengua va a tener por fin unas normas en las cuales hay que centrarse a la hora de escribir. Además, en el siglo XIX se va a implantar la Ley Moyano, que es una ley impulsada por el gobierno moderado y aprobada gracias a la iniciativa legislativa de un señor llamado Claudio Moyano, por eso el nombre de la Ley Moyano. Y esta ley lo que hacía es que implantaba el español en los grados educativos, y el latín, que hasta entonces había sido una lengua que se daba en la universidad, va a perder por fin terreno. Bueno, vamos a ir un poquito rápido. Vamos con los dialectos y variedades que encontramos y después hablaremos de las lenguas cooficiales. Hemos estado hablando del castellano, vamos con los dialectos. En España podemos encontrar 4 tipos de dialectos: los dialectos históricos, los meridionales, los septentrionales y los de transición. Ahora os voy a ir explicando cada uno. En un primer lugar tenemos los dialectos históricos. Los dialectos históricos se llaman así porque mantienen rasgos muy arcaizantes, porque su evolución ha sido menor que la de otros dialectos. Entonces se parecen o mantienen rasgos del latín. ¿Cuáles son los dialectos históricos? El asturleonés y el aragonés. Son, como decíamos, pues son dialectos derivados del latín, pero su uso está ya quedando reducido al ámbito familiar, al ámbito casero. A causa de la presión del castellano, que tiene por el castellano desde la Edad Media, la supervivencia de estos dialectos cada vez es más complicada. Perviven sobre todo en zonas rurales de España, pero son... Uy, perdón, que se me coge la garganta. Son zonas rurales
de difícil acceso y por lo tanto parece ser que podrían terminar con la desaparición. El asturleonés, por ejemplo, podemos ver algunas características, como por ejemplo que algunos grupos consonánticos todavía permanecen. Por ejemplo, en vez de decir paloma, se dice palomba, porque el grupo consonántico MB todavía permanece. La epéntesis de I en la terminación de ciertas palabras, o el cierre de vocales finales, por ejemplo, en vez de decir medio, se dice medio. Y el aragonés es realmente muy parecido al asturleonés, sobre todo en la conservación de grupos consonánticos, por ejemplo, multu en vez de mucho, en vez de decir mucho, en que todavía tiene la F inicial, y en la apócope muchas veces de la E final, en vez de decir tote, se dice tot. Bien, los dialectos meridionales, que son los que a nosotros nos ocupan, en este caso la variedad andaluza y la variedad canaria, son los dialectos más flexibles y más dinámicos. Un rasgo que es muy importante y que esto no mucha gente entiende es que estas variedades proceden de los cambios producidos en el castellano de aquellas personas o de aquellos conquistadores que hablaban castellano, y a medida que iban conquistando las tierras de Al-Ándalus, pues fueron expandiendo su lengua. Entonces nuestro dialecto andaluz realmente no es una evolución del latín, es una evolución del castellano. Los rasgos en general, tanto del dialecto andaluz como del canario, parecen responder a dos tendencias generales. Por una parte, la simplificación del sistema consonántico. Ya sabéis que muchas veces hay ciertas consonantes que nos las comemos, por decirlo así. Eso se llama fonofagia. Y por otra parte, la relajación articulatoria, es decir, por ejemplo, no pronunciamos ciertas consonantes, ciertas vocales como se debería pronunciar porque relajamos la garganta. Por ejemplo, en vez de decir jamón, decimos jamón, ¿vale? Como medio lo aspiramos. Eso sí, debemos decir que sobre todo en lo que es el andaluz hay muchas zonas diferentes y los rasgos pues varían según la zona. Y es por eso que se prefiere llamar hablas andaluzas, se prefiere decir hablas andaluzas que andaluz, porque no es algo uniforme, ¿vale? Según la zona pues se tiene unas características u otras. Algunas características que tenemos, por ejemplo, la aspiración de la S implosiva. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros no decimos niños, decimos niño. La aspiración de la velar fricativa sorda, es decir, la que yo os decía de jamón, que no se dice jamón, sino jamón. La neutralización de RL en posición implosiva. Podemos decir en vez de el árbol, decimos el árbol, ¿vale? No como un poco. O suerdo, en vez del sueldo, el suerdo, ¿vale? Y bueno, en las Islas Canarias pues lo que vamos a encontrar es un dialecto muy parecido al andaluz. ¿Por qué? Porque ese dialecto viene de aquellos conquistadores que después de estar en Andalucía, en la zona de Al-Ándalus, fueron también a las Islas Canarias y las repoblaron desde puertos del sur de Andalucía. Entonces, por eso tienen unas características muy similares a lo que serían las variedades andaluzas. ¿Alguna diferencia? Pues por ejemplo, la aspiración de la R implosiva ante la N o la L. Por ejemplo, en vez de decir cuerno, dicen cuerno, ¿vale? Las otras pues se parecen bastante. Pérdida de la T intervocálica, de la S implosiva, en fin. Y finalmente vamos... Bueno, finalmente no, nos quedan dos. Con los dialectos septentrionales. Estos dialectos pues son variedades, son las llamadas variedades norteñas, que comprenden la zona de nacimiento del castellano y la primera expansión que éste tuvo. Son 4 zonas: la norteña central, la oriental, la occidental y las zonas bilingües. La norteña central pues correspondería a Castilla la Vieja y parte de La Mancha, la oriental al Reino de Aragón, la occidental a Zamora, Cáceres y Salamanca, y las zonas bilingües pues serían aquellas zonas que las lenguas estas o estos dialectos están en contacto con lenguas cooficiales, es decir, el vasco, el gallego o el catalán.
Vale. De esto, sobre todo, pues decir que normalmente se piensa que la lengua hablada en esta zona es la lengua más normativa, la mejor hablada, por decir. Pero tenemos que marcar que aún así se siguen registrando la aparición de rasgos no normativos, es decir, rasgos que realmente no están bien. Por ejemplo, el uso de le, la o lo cuando no debe usarse, por ejemplo, la o lo para el complemento indirecto o le para complemento directo. Eso sería lo que llamamos el laísmo, por ejemplo, la dije, ¿no? En vez de le dije algo a ella, la dije. Eso sería. Y después, aparte del laísmo, pues también tendríamos, por ejemplo, la pérdida de la D intervocálica en los participios terminados en ado o en ido. En Galicia, por ejemplo, se cierran mucho las vocales finales y en País Vasco pues se altera el orden habitual de la frase castellana. O sea que por más que se diga que la lengua que se da en estas zonas es la normativa, aún así pues también utilizan rasgos no normativos. Y terminamos los dialectos con los dialectos de transición. Bueno, pues en la península hay unas cuantas hablas que se llaman dialectos de transición y lo que hacen es que participan, ya sea en mayor o en menor medida, de los rasgos de otros dialectos o de hablas como el castellano vulgar. Entonces, por ejemplo, podemos destacar el extremeño, el riojano y el murciano. En el extremeño, pues sobre todo tendríamos rasgos del leonés y del andaluz. En el riojano, pues tendríamos rasgos de Aragón, de Navarra y de Castilla del Norte. Y en el murciano, pues tendríamos rasgos del andaluz, del valenciano, del aragonés y del castellano. Bueno, y entonces terminamos el tema hablando un poquito de las otras lenguas cooficiales. Ya hemos hablado del castellano, vamos a hablar ahora del catalán, el gallego y el andaluz. Comenzamos con el catalán, que es un dialecto que evolucionó del latín y su proximidad con este es mucho mayor que la del castellano, entonces es una lengua un poco arcaizante. Nació en la zona de los Pirineos entre los siglos VI y XI y tiene manifestaciones literarias de forma muy temprana. Desde muy temprano vemos manifestaciones literarias. En los siglos de los siglos XVI al XVII, lo que vamos a tener es la crisis de las lenguas cooficiales en general, del catalán, del gallego y del vasco. ¿Por qué? Porque es el momento en el que el castellano, tiene mucha importancia en la corte. Entonces, esto va a hacer que las otras lenguas sean un poco apartadas. Sin embargo, ya en el siglo XIX van a surgir los movimientos nacionalistas que van a luchar en defensa de sus lenguas y de sus culturas. En la Segunda República se va a proclamar el Estatuto de Autonomía que establece la cooficialidad del castellano y el catalán como lenguas oficiales de España y que además concede al catalán derechos en materia escolar y universitaria, es decir, que permite a Cataluña utilizar su lengua catalana en los colegios y en las universidades. Sin embargo, cuando llega el siglo XX, con el franquismo, este estatuto se deroga, pero después se va a recuperar de nuevo con la democracia. Esta lengua catalana tiene aproximadamente unos 6 millones de hablantes y sobre todo podemos destacar rasgos como que la E y la O no han diptongado, en vez de tener piedra o muerte, lo que tenemos es pedra o mort. Tenemos el apócope de las vocales finales a excepción de la A, que no apocopa. Por ejemplo, tenemos agost o cabel. Y también la conservación de la F inicial latina, por ejemplo en fila, filio en vez de hijo. Y además, pues, alguna conservación de grupos consonánticos, por ejemplo, plorare en vez de llorar, flama en vez de llama o clau en vez de llave, ¿vale? No han evolucionado esos grupos consonánticos. Pasamos al gallego. De Galicia debemos decir que es una zona de romanización tardía, es decir, que se romanizó más tarde que el resto de las zonas, y entonces eso hace que su lengua sea muy singular, porque por una parte es una lengua que está bastante avanzada, por ejemplo en la eliminación de consonantes, pero por otra parte puede llegar a ser muy arcaizante. Es una lengua
que tiene 3 millones de hablantes y tiene dialectos, tiene la zona oriental y la occidental están diferenciadas. Además también tiene muchas manifestaciones literarias, al igual que la lengua catalana. Por ejemplo, las cantigas, que ya las hemos visto en clase. De él pues podemos sobre todo decir que su evolución es muy parecida a la del catalán, que en un primer lugar, como ya os había comentado antes, era una sola lengua junto con el portugués, pero que a partir del siglo XV se van a separar en 2 lenguas. Y como decía, pues su evolución es muy parecida a la del catalán. Tuvo un momento de crisis por la importancia del castellano, después resurgió en el siglo XIX y finalmente pues tuvo con la Segunda República ese estatuto de autonomía que establecía la cooficialidad. En cuanto a sus rasgos, pues podemos ver algunos rasgos como que los diptongos latinos no evolucionan igual que en castellano. Por ejemplo, el diptongo ai evoluciona a ei y tendríamos caballero, en español tenemos caballero, es decir, el diptongo en castellano, en español lo que hace es que monoptonga. Y después el diptongo au diptonga a ou y tendríamos touro en vez de toro. Se conserva también la F inicial, por ejemplo en fillo. El grupo CT vocaliza, ¿vale? Tenemos noite y leite. En castellano el grupo CT daría nuestra actual che, leche, noche. Y también tenemos la palatalización de grupos consonánticos como PL, FL o CL. Por ejemplo, en vez de llorar o en vez de llama tenemos chorar o chama. Y terminamos con el vasco, que es una lengua de origen antiquísimo. De hecho, realmente no se sabe en qué momento comenzó esta lengua. Se cree que es de origen preindoeuropeo. Para los que no lo sepáis, el indoeuropeo es la lengua de la que se piensa que vienen todas las lenguas romance. Entonces se piensa que es una lengua que estaría antes de esta lengua indoeuropea. ¿Por qué no se sabe muy bien? Porque los documentos que tenemos sobre esta lengua son muy escasos hasta el siglo XX. Durante mucho tiempo fue una lengua que no se escribía, era una lengua ágrafa. Y entonces la escritura se reducía solo al ámbito eclesiástico. Por eso hoy en día pues no sabemos muy bien qué duración ha tenido esta lengua. Tiene aproximadamente unos 500.000 hablantes y una característica es que no presenta uniformidad. Hay muchos dialectos como el vizcaíno, el labortano o el suletino. Entonces, bueno, el proceso de normalización lingüística en el País Vasco es muy compleja por esta variedad tan grande que hay dialectal. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues se ha elaborado lo que se llama el euskera batua, que es un vasco unificado que se ha recreado a través del guipuzcoano de Berretti y rasgos de otras variedades. ¿Qué podemos decir del vasco? Pues podemos decir poca cosa porque es un lenguaje, al contrario que el gallego o el catalán, que realmente tienen mucho que ver con el castellano porque tienen la misma raíz. El vasco no tiene la misma raíz que estas lenguas y por lo tanto es totalmente diferente. Podemos comentar, por ejemplo, que tiene variabilidad acentual, ¿vale? En los acentos, y también podemos comentar que las labiodentales, que son la V y la F, en vasco no existen. Pero pocos datos más podemos dar porque, como digo, no se parece en nada al castellano. Y bueno, con esto terminamos. Espero que no se os haya hecho muy largo. Yo sé que el tema tiene bastantes detalles y datos. Pero bueno, creo que os viene bien, como siempre os digo, para futuros cursos por si lo necesitáis. Bueno, muchachos, un saludito.